Hola, hola. Bueno, aquí estamos con el segundo video del auxiliar. Vamos a estar viendo el ejemplo práctico de lo que vimos de las validaciones en JavaScript y lo más importante que hay que entiendan es que vean bien cómo se relaciona el JavaScript a la hora de interactuar con el HTML y ponerlo en práctica para hacer las validaciones correspondientes. Como les comenté el video pasado, vamos a seguir trabajando con el proyecto de juguete de Confesiones 851 para que vean un caso práctico en que nos podemos usar. Bueno, aquí la idea de lo que queremos hacer es simplemente, por ejemplo, Pancho2 mail, nombre de usuario puede ser PanchoAux y la contraseña le ponemos contra 123 y nos registramos. Perfecto, y aquí nos dice que ya tenemos una cuenta y al apretar OK nos manda directamente a otra vista, que es otro archivo HTML, que lo vamos a ver en la siguiente parte. Y aquí vemos que llegamos correctamente a ver, habiendo iniciado sesión. Em, bueno, aquí es de juguete y no están implementadas otras funcionalidades. Veámoslo. Entonces aquí voy a abrir mi editor de VS Code. Esto lo estoy corriendo con la extensión de Live Server que les mostré dónde buscarla aquí en la extensión en el video pasado y les será muy útil no muy útil, les será fundamental para la primera tarea. Veámoslo. Entonces, primero que todo, vamos a volver a la vista del login y vamos a ver cómo funciona. Entonces, en primera instancia, aquí esto es bien simple. Tenemos aquí un HTML con el body, el título, un poco de una imagen. Ya la estructura general que deberían estar familiarizados si es que vieron el auxiliar pasado o si han visto las carteras. Pero aquí lo importante es que tenemos un form, el cual nosotros queremos validar. El form tiene distintos inputs que están subdivididos en cada div simplemente por orden. Los divs en general son más para el orden que para una funcionalidad exacta. Em, pero aquí tenemos un input del mail. Lo más importante aquí es el ID, email, el ID de username y el ID de la contraseña. Y como ven sale acá abajo, tenemos un script que llama directamente al archivo de jslogin.js, que es de JavaScript. Entonces veámoslo. Vamos al archivo de login, vamos a cerrar ciertas cosas. Ya, entonces inicialmente aquí vemos que tenemos definida una función de validar el form, que valida el formulario en su totalidad. Pero vemos que aquí nosotros tenemos un botón. Entonces aquí nosotros obtenemos exclusivamente el botón que estamos viendo del submit button, que tiene el ID envío. Entonces, por ejemplo, si vamos acá, no, esto no, a login, em, vemos que el botón de registrarse tiene el ID envío. Entonces aquí en el JavaScript nosotros obtenemos este botón con su ID, que lo tenemos que tener ahí bien claro, y le agregamos un event listener. Un event listener lo que hace es que, como bien sale, está escuchando que ocurra cierto evento, en este caso clic, y al hacerle clic a este elemento del documento, que sería el submit button, se ejecute una cierta función, en este caso el validar form. Entonces yo a la hora de hacerle clic, si vamos acá, registro, se aplica la validación y me muestra el error malo porque no tengo ni mail, ni nombre, ni contraseña. Veámoslo. Entonces la función para la validación está dividida. Y aquí vamos a ver que nosotros tenemos implementado distintas funciones de validación para cada uno de los inputs y podemos nosotros después utilizarlas em, más abajo para hacerlo más ordenado y más generalizable. Primero que todo definimos un validador del mail. Este validador es malo, no lo usen exactamente para su tarea. Aquí simplemente revisamos aquí cuando revisamos mail y algo, significa que este valor sea distinto de vacío, o sea, o que exista, y que incluya un arroba. Esto es malo, pero para que entiendan. Lo mismo para el usuario. Primero revisamos que exista y que su longitud sea por lo menos mayor que 4. Aquí vemos que tenemos una expresión de expresión regular, que aquí lo único que vemos es que, bueno, aquí definimos la expresión regular. Ustedes cuando quieran revisar algún tipo de formato para uno de sus inputs, pueden buscar en Google cuál es la expresión regular exacta. Entonces aquí lo que tú haces es que escribes la expresión regular y apretas test con el atributo. Entonces aquí simplemente revisamos que el string tenga algún número. Y después en validar contraseña, aquí definimos un par de contraseñas malas
Y lo mismo, si nosotros agarramos la función de tiene números, revisamos que la contraseña tenga algún número y que em, no pertenezca a las malas contraseñas. De nuevo, esto es muy básico y elemental, pero es para que entiendan la lógica. Y ahora veamos cómo nos estructuramos la validación en general. Primero, como les enseñamos, el getElementById del archivo del document que ya está definido implícitamente en el JavaScript por estar asociado al HTML. Nosotros obtenemos el email, el username y la contraseña. Que si se dan cuenta, todas calzan exactamente con el ID de cada uno de los inputs y de esa forma vamos a tener asociado correctamente el valor de lo que estamos ingresando. Luego creamos una variable que nos dice que si es válido o no nuestro formulario, y obtenemos un mensaje vacío. Entonces ejecutamos cada una de las validaciones que nosotros implementamos más arriba, y dependiendo de si es que es correcto, nos va a tirar verdadero. Entonces si nosotros lo negamos, significa que solamente cuando sea falso, o sea, cuando esto falle, vamos a agregarle al mensaje el malo y vamos a darle un cierto color al borde. Entonces, de esa forma, nosotros vemos que estas casillas se vuelven rojas y nos dice los errores. Por ejemplo, yo me registro de nuevo, aquí nos menciona todas estas cosas. Es el mail mal. Y es la misma idea con cada uno de las validaciones. Y vemos que cambiar el estilo funciona. Y después, si es que lo volvemos a correr, por ejemplo, aquí si yo le pongo un correo, ¿cuál era el ejemplo? pancho2@mail.com, y yo lo valido, me tira el nombre con contraseña malos, pero el borde deja de estar rojo. Y esa es la lógica. Y esto es lo mismo para cada uno de los archivos. Y eso, aquí vemos que si el mensaje está vacío, significa que cada una de las validaciones funcionó, y el estar vacío nos dice que de felicidad ya tenemos una cuenta y dice que es válido. Aquí nosotros hay una función que es el submit, que nosotros tenemos comentada. Esto es simplemente para evitar la funcionalidad de que se envíen los datos correctamente porque no estamos viéndolo a ningún lado, pero a la hora de que tengamos un archivo con un servidor, eso será necesario con el backend, como en esa ley. Como no tenemos un backend, eh, no lo ocupamos. Entonces nosotros simplemente ocupamos el local storage, que lo que hace es que en el navegador seteamos el usuario y de esa forma podemos autenticarlo. Pero eso es una como trampilla que hacemos para evitar ocupar un backend. Y eso. Entonces después, si es que existe algún mensaje, nosotros vamos a alertar el mensaje. O sea, siempre va a existir porque es o con un error o con el felicidades ya tienes una cuenta y se lo mostramos al usuario. Entonces, por ejemplo, aquí si yo digo Pancho y le pongo contra 1, 2, 3, que ahí porque tiene números, tiene que tener números, y nos registramos, nos dice felicidades, ya tienes una cuenta, como ya lo habíamos visto, y vamos a la página ya de nosotros habiéndonos logueado. Dependemos de verlo. Y eso, nosotros aquí obtenemos si nosotros queremos mostrar un div con el error, podemos obtenerlo y ver si es que es hidden o false. ¿Esto dónde está? Acá. Y aquí sale que error ID parte siendo hidden y le decimos, hola, hay un error. ¿Qué es lo que nos dice acá? Devolvámonos. Hola, hay un error, pero si lo refrescamos, no hay nada, lo registramos, contraseña mala, y nos dice, hola, hay un error. Y eso lo seteamos diciendo que eso siempre existe, pero al ponerle el hidden, este no se muestra a menos que nosotros le cambiemos el valor. Y eso lo podemos hacer de esta manera. Agarramos el error div, le ponemos punto hidden, así como si fuera un objeto, porque es como un objeto, y le ponemos false. O sea, ya no está hidden. Y ahí se muestra y lo vemos aquí en el front. Bueno, y si es que obtenemos la variable de isValid que se setea solamente acá, nos redirige a la función de las confesiones. Y así funciona en grandes rasgos la validación para que puedan ir haciendo esta como feature de que el usuario no mande datos equivocados a la hora de enviarlo y que antes de enviar cualquier dato le podemos revisar ese input y que sea más agradable la experiencia del usuario. Bueno, y también vemos que tenemos una vista de confesiones, que es la que hemos estado viendo acá. Bueno, aquí registrémonos nuevamente. Obviamente aquí habría una lógica para login en vez de registrar, pero yo tengo cuenta, perfecto, y aquí estamos acá. Entonces vemos aquí que yo si pongo
hola, esto es una confe y la enviamos. Aquí tenemos un bug con la imagen, pero eh, ignórenlo por favor. Pero vemos que aquí agarra mi username que yo seteé como PanchoAux, agarra el texto y ahí se funciona la funcionalidad. Pero, por ejemplo, si esto yo lo dejo vacío y intento enviar, no ocurre nada. Veamos cómo funciona eso de igual manera. Bueno, cómo tenemos estructurado la página, vemos que tenemos un navbar que simplemente nos manda a distintas rutas que en verdad no existen, pero lo vamos a ir extendiendo esa funcionalidad a medida que avancen los auxiliares. Pero por mientras vemos que aquí tenemos un form que es estrictamente para enviar la confesión. Y vemos que tiene un puro input que es el text area, que al final nosotros vamos a estar utilizando para escribir todo el texto, y tiene un ID que es submit conf button, de enviar. Y aquí se muestran las distintas em, confesiones. Pero aquí vemos que solo tenemos tres de prueba y, oye, pero yo aquí veo una cuarta. ¿Dónde salió esa cuestión? Eso está definido en confesiones.javascript, que está escrito acá. Veamos cómo funciona la lógica. Bueno, inicialmente tenemos una función de validar confesión que la vamos a estar utilizando a la hora de agregar una confesión. Pero antes veamos esto. Primero que todo, tenemos el text area, que es todo el input de la confesión en sí. Y también definimos una función que es agregar la confesión. Aquí definimos un par, que es el conf text, y si es que es válido, ocupamos la función de validar confesión, que nos retorna tanto el texto como si es válido, y si es que no es válido, retornamos y ahí se acaba y no ocurre nada más. Por eso mismo, esta validación falla. Obviamente aquí estamos haciendo mal la pega de informar al usuario qué está pasando, pero es para que entiendan. No pasa nada porque yo al correr esto eh, no está funcionando. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos validar, podemos hacer un truco que se llama console log. Claro, aquí está mi confesión no válida. Entonces esto lo guardamos, ahí, lo guardamos, vamos para acá, enviamos, eh, tuki, 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 consola. Ven, aquí se escribió confesión no válida. Y lo enviamos y de nuevo no se ve porque ya se envió, no se muestra varias veces, pero confesión no válida. Y esto les puede ser muy útil cuando quieran ir debugueando por qué está fallando ciertas cosas. Ocupar un console log puede ser, es como ocupar un print en Python. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bueno, y veamos cómo funciona. Primero tenemos el contenedor de la confesión. eh, Aquí lo que nosotros estamos haciendo, estamos creando contenido HTML, estamos creando bloques, como este, por ejemplo, de la confesión, dinámicamente usando el JavaScript. Puede ser medio raro, pero veamos cómo funciona. Aquí, si se dan cuenta, no estamos obteniendo un elemento que ya existe, estamos creando un div. Por lo mismo, al ya haber agregado la confesión, si es que no es válida, retornamos y ahí quedamos, pero si es que sí es válida, vamos a seguir a crear esta confesión. Creamos el div del usuario, le damos una clase, el div de la confesión, perdón, le damos una clase, le damos una imagen. Esto está fallando porque esto no está funcionando el link de la imagen y por eso tiene ocupar alt en vez de la imagen, pero detalles. Creamos la imagen, creamos el user, todo esto con create element. Entonces aquí con create element podemos crear dinámicamente em, estos bloques de texto. Entonces aquí el HTML está pelado, solo tiene los de ejemplo, hasta el login. Solo tiene los de ejemplo, pero nosotros aquí no se ve porque se ve en el frontend. Nomás bueno, JavaScript siempre se ejecuta en el frontend. Y vamos creando a medida que vamos armando nuevas confesiones. Bueno, es lo mismo. Aquí obtenemos del local storage, que esto es un truco que pueden utilizar, y usamos el username y le plegamos en el text del párrafo y de esa forma, ahí, y de esa forma obtenemos lo que se llama, espérame. Bueno, aquí se debugueó porque lo refresqué, creo que fue porque borré la consola, pero aquí ponemos, esta es una confe, y lo enviamos y ahí se crea este punch box.
Y eso. Lo mismo en el user container, el texto de la confesión, todo esto con create element. Y el append child nos permite, por ejemplo, aquí en el contenedor estamos guardando el autor y en el contenedor estamos guardando la confesión. Y agregamos a la lista de confesiones, que es el conf list, que está definido acá, que es el conf, ¿dónde está el conf list? Acá, conf list. Entonces agregamos a este div general todas nuestras confesiones que, a medida que las vamos creando. Y así funciona. Tenemos también aquí un event, bueno, obtenemos el botón del submit, el event listener al clic y se crea con agregar confesión. Entonces la lógica es, a medida que apretamos el botón, vamos a ir a agregar confesión. En agregar confesión, ocupamos la validación de la confesión. Si es que no es válido, vamos a quedarnos hasta aquí nomás y se acabó. Pero si es que sí es válido, procedemos a crear dinámicamente un bloque de HTML para agregar al documento. Y todo esto únicamente desde el lado del usuario. Aquí el problema es que si yo voy de nuevo, desaparece mi confesión. Pero eso, así funciona a grandes rasgos. Si tienen cualquier duda, me la hacen por correo. Nos vemos.